Muchas gracias, queridos hermanos, por acompañarnos siempre en este su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy jueves de la 26ª semana del tiempo ordinario vamos a reflexionar el Evangelio según San Lucas en el capítulo 10, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo designó el Señor a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino, los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y lo reciban, coman de lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no lo reciben, salgan por las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos en señal de protesta contra ustedes. De todos modos sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menor rigor que esa ciudad. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Nos encontramos ahora, queridos hermanos, en este Evangelio según San Lucas, ante una nueva expedición misionera de Jesús, en donde Él, junto a los 12, que ya es el núcleo central de su comunidad y de la iglesia católica, pues nos encontramos también que agregó a otros 72 discípulos para que ellos fueran a predicar la palabra de Dios. Y empieza a darles instrucciones y empieza a darles precisamente indicaciones para que el desarrollo de su labor evangelizadora, de su labor de predicación y misionera, se cumpla de la mejor manera. Pero algo que quisiera resaltar, ya que es un evangelio que se retoma muchas veces, se habla de él muchas veces, hay algo que quisiera resaltar como un sello distintivo que debería de manifestarse cuando el cristiano de verdad predica la palabra de Dios. Y es lo que el Señor nos manda. Cuando entren en una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Esto es interesante porque nosotros, al ser mensajeros de la palabra de Dios, también somos mensajeros de la paz. Recordando, pues, un eslogan bien importante que se manifestó tanto en la visita del Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, en nuestro país cuando estamos en medio de un conflicto. Y también después, artesanos de la paz, mensajeros de la paz, el Señor mismo también en la bienaventuranza nos los menciona. Bienaventurados aquellos que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Para un cristiano es importante que cuando se siembra la semilla de la palabra de Dios, cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, esa palabra sea capaz de instaurar la paz. Esa palabra sea capaz de hacer que la paz de Cristo surja a través de la palabra de Dios. Pero, ojo, aquí hay algo que sí quiero advertir, porque puede haber aquí una pequeña trampa que podemos realizar, y es la siguiente, y es de que nosotros podemos pensar: ¿qué tipo de paz quiere el Señor? Y recordemos, Jesús dijo precisamente en una ocasión que Él no ha venido a traer la paz, sino a traer división. Y ahora el Señor dice que debemos de llevar la paz a las casas y manda a llevar la paz. Qué contradictorio es Jesús, pero no, hermanos. Recordemos que la paz que trae Cristo es la paz de los corazones. Es la paz que viven aquellos bajo el signo de la fe en Cristo Jesús, bajo el signo de la obediencia a la palabra de Dios. La única paz que no desea Jesús es la paz con los pecados, es la paz con la maldad, es la paz con la perversión. Con eso Cristo no quiere paz, con eso quiere guerra, porque son males que destruyen al hombre y con ellos Cristo está en guerra. Y por eso la paz que el Señor quiere instaurar es la paz que se manifiesta cuando todos los corazones aceptan las palabras de Dios. Su vida, su trabajo, todo su ser se llena de la palabra de Dios y les hace capaces
cumpliendo los mandamientos del Señor de instaurar una paz. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos lleva a nosotros a la comprensión, al amor fraterno, a la corrección fraterna, al perdón, a la comunicación, a quitar barreras y límites y todos juntos cumplir el mandamiento del amor. Por eso es que cuando Jesús envía a sus discípulos a predicar la palabra de Dios y a instaurar la paz, lo hace porque sabe que su palabra es una palabra de amor. Si nosotros como cristianos, al anunciar la palabra de Dios, al estar en un lugar y no conquistar la paz, hay un problema. Porque eso quiere decir que nosotros no estamos predicando bien la palabra de Dios. Eso quiere decir que nosotros no estamos predicando bien el anuncio del Evangelio de Cristo. Y peor aún si somos nosotros los que continuamente andamos guerreando, andamos dando palabras de odio, de violencia, de desprecio, de enemistad con otras personas, simplemente porque no creen lo mismo que yo. Eso desdice mucho de lo que ahora nos habla el Señor sobre instaurar la paz. Y a veces, por esa falta de amor, por esa falta de capacidad de instaurar la paz, mucha gente rechaza a Cristo. Pero no es por culpa de ellos, es por culpa de nosotros, que no sabemos predicar de la manera correcta la palabra de Dios.